Buenas tardes, somos el equipo número 4 para la materia de análisis crítico de la arquitectura número 2. Hoy les vamos a exponer el tema del barroco francés y el barroco novohispano. Ponemos exponencia Paxtián, Fabela Díaz y Moreno Marqueño para el docente Carlos Iván Contreras Lucero. Vamos a iniciar explicando de nuevo el tema del barroco en general, antes de pasar a los dos tipos de barroco. El barroco fue un periodo histórico, artístico y cultural que se caracterizó sobre todo por el uso de ornamentaria bastante llamativa y muy saturada. Esto es clave, que es bastante saturada. El barroco inicia en Italia y se extiende por toda Europa y América posteriormente. Entre los orígenes de la palabra barroco se utilizaba, al menos al principio, como ya había dicho, para referirse a algo muy cargado, con ornamenta muy saturada. Por lo tanto, no era al principio una palabra muy buena. Ya entrando en el barroco francés como tal, empezaremos con la arquitectura. La arquitectura barroca francesa, a veces llamada clasicismo francés, fue un estilo de arquitectura que se desarrolló durante los años desde 1610 hasta 1774. El estilo fue inspirado originalmente por el estilo barroco italiano, que es de donde nace el barroco. Pero después, con el paso del tiempo, va a adquirir ciertas características que lo van a diferenciar del italiano. Los cambios empiezan durante el mandato de Luis XIV, que aquí en este reinado se le da un mayor énfasis a la regularidad, al orden colosal de las fachadas y al uso de columnatas y cúpulas. Entonces eran construcciones bastante grandes y esto se hacía con el fin de simbolizar el poder y la grandeza del rey. Ejemplos notables de este estilo incluyen el gran trianón del Palacio de Versalles y la cúpula de los Inválidos en París. El barroco francés evolucionó tiempo después con el sucesor de Luis XIV, que es Luis XV. El estilo se hizo más ligero, menos saturado y los órdenes colosales desaparecieron gradualmente. El estilo se hizo más pequeño y además en ese tiempo se vio la introducción de la decoración con hierro forjado en los diseños arquitectónicos. Este periodo también vio la introducción de plazas urbanas monumentales en París y en otras ciudades. En particular tenemos los ejemplos de la Plaza de Vendôme y la Plaza de Concorde. El estilo influenció profundamente en la arquitectura en los años siguientes en toda Europa. Aquí, junto con Italia, se fortaleció bastante el barroco en Francia y posteriormente los demás países lo tomaron como inspiración. El Palacio de Versalles y el Jardín Formal francés fueron copiados por otros tribunales en toda Europa y posteriormente en América. Durante esta época en Francia también se popularizó el uso de los jardines, a tal punto que se usaba como referente a Francia. Siempre que alguien quería un jardín grande y ordenado, pues decían, quiero un jardín como el de Francia. Pasando más al tema de la pintura, como en otras disciplinas, el barroco tiende a idealizar una perfección, quiere una belleza, y es inspirado en lo que se cree que son las virtudes de la antigüedad. Esto es importante porque en este barroco, en la pintura, se buscaba bastante los valores antiguos y las técnicas antiguas. Las composiciones de fresco estaban hechas especialmente para la decoración de cúpulas, y los óleos, la gente que pintaba en óleo utilizaba lienzos más pequeños que el barroco en general. Entonces, el barroco en general utilizaba cierto tamaño de lienzo y el barroco francés utilizaba uno más pequeño. La pintura tenía temáticas nobles y preferiblemente inspiradas en la antigüedad o la mitología greco-romana. Sin embargo, las pinturas religiosas también fueron frecuentes. También había muchos retratos que se empezaban haciendo para los reyes, después para los nobles y algún otro burgués que tuviera la posibilidad de pagarle a alguien para hacerse un retrato. En Francia predominaba el manierismo en esa época. Cuando llega el barroco, realmente no quita al manierismo, más bien como que se juntan y posteriormente hacen
rococó, pero cuando todos estaban en esto del barroco, Francia no estaba totalmente en el barroco. Todavía había una mezcla extraña entre manierismo y barroco. Había dos grandes ramas, que era la naturalista y la clasicista en cuanto a pinturas. La naturalista se vinculaba a la iglesia y a la burguesía, y la clasicista era influida por el arte de la corte de Luis XIV. En cuanto a la naturalista, era influenciada por Federico Barocci y otros. Produjeron un naturalismo idealista basado en modelos clásicos, y aunque podía representar escenas cotidianas del día a día, aún así era bastante idealizado en general cualquier escena dentro del naturalismo. Por su parte, la rama clasicista, que es la que más fuerza tiene durante el barroco francés, propuso volver a los valores estéticos y filosóficos de la antigüedad clásica: simplicidad, unidad, sobriedad, racionalidad, armonía y mimesis, que es el tratar de imitar la realidad tal cual es. Entonces, en pintura existían estas dos ramas, que fueron las más importantes, y en arquitectura el barroco francés fue de gran ayuda para el futuro del mundo en general. Da bastantes cosas para las cuales basarse. Le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, hablando de obras del barroco francés, iniciaré por la pintura del barroco en Francia. Entre los siglos XVII y XVIII, se cree que Simon Boulet fue el maestro de la mayoría de los grandes artistas franceses. Este pues es un buen ejemplo. Este residió en Italia en el año de 1612 y 1627, fecha en la que Luis XIII le nombró su primer pintor encargado de decorar los palacios reales. Sus grandes decoraciones han desaparecido con el tiempo, pero los cuadros de Caballete nos han revelado su eclecticismo. Él es el que comienza en Francia con las alegorías y los temas mitológicos, tanto gratos a los boloñeses, y años después tomará su relevo Charles Lebrun, de 1619 a 1690, que trabajará para Luis XVI como primer decorador de los salones de Versalles, exaltando a la monarquía francesa, y establecerá los ideales de la Academia Francesa. Lebrun y las bóvedas de la Galería de los Espejos de Versalles en el 1680. La gran figura de la pintura barroca francesa del siglo XVII es sin duda Nicolas Poussin. En 1624 se estableció en Roma, y a partir de entonces pasó casi todo el resto de su vida en Italia, aunque durante su primera etapa compuso algún tema de gran violencia y morbosidad, como el Mateo de San Erasmo. Es el paradigma del academicismo, siendo hostil a él, impulsivo y vulgar, como se mira en el detalle de Martillo de San Erasmo, de 1628 a 1629. Poussin y los pastores de Arcadia, del año de 1637. Claudio Lorena, el embarque en el puerto de Ostia,
Pasó también toda su vida en Italia y se especializó en paisajes llenos de expresividad poética, la luz cálida de crepúsculo o del alba y las amplias perspectivas recreadas en paisajes naturales y puertos inventados son el contexto de las escenas humanas intrascendentes. En el cuadro no importa la acción, sino la atmósfera y la evocación de paraísos. En el siglo XVIII, la pintura elegante, que surgió con el retrato de un aparato retrato oficial. En este tipo de retratos, todos los elementos de composición son fondo, ropaje, calidad y textura. Se utilizaban para aumentar la impresión de los poderes de los personajes, ya que estos eran por los reyes absolutos o la aristocracia que querían asemejarse a ellos. Regal fue un detalle del famoso retrato de Luis XIV, el Rey Sol, en el 1701. Pasando a la arquitectura, el Palacio de Vaux-le-Vicomte en el 1661 muestra claramente el uso de órdenes clásicas en los exteriores de la arquitectura barroco francesa. Este edificio le dio un nombre al arquitecto francés Louis Le Baux y puede considerarse el antecesor de Versalles, una vez que Le Baux fue nombrado como arquitecto real por Luis XIV. Tenemos a la Iglesia de los Inválidos en París en el 1676. Esta es una de las piezas más rítmicas y dinámicas del arquitecto francés Jules. El edificio tiene una disposición de cruz griega claramente definida con 4 capillas redondas a las que solo se puede acceder a través de las aberturas que salen de las puntas de la cruz. La mayor jerarquía se da al paso central. La fachada exterior también destaca el central, destacando la entrada del edificio. Al igual que tenemos el Palacio de Versalles en el 1703, cuando Luis XIV llegó al trono, tomó este palacio como un símbolo de la monarquía francesa. Este originalmente era un pequeño castillo, pero el rey ordenó la transformación de primero para celebrar sus fiestas, luego como su morada y finalmente como la capital de Francia. En las esculturas tenemos el monumento del corazón del cardenal Pierre de Berulle de Jake en 1657, María Teresa de Saboya representada como la diosa Diana, la tumba de Mazarino y Perseo y Andrómeda en el Museo del Louvre en 1684. A continuación hablaremos sobre el barroco novohispano. Bueno, como todos saben, el barroco novohispano, mejor conocido como el barroco mexicano, fue un movimiento artístico que logró predominar en Nueva España desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Incluso también logró expandirse hacia el norte hasta principios del siglo XIX. Bueno, pues el barroco había comenzado en Europa como una especie de continuación del Renacimiento, lo cual más tarde lograría apreciar las diferencias drásticas entre los dos estilos, lo que llevaría a esto como a, por así decirlo, diferenciar entre el arte barroco y el Renacimiento. El barroco fue pues un arte dramático, aprovechando el absolutismo hasta su último esplendor, tanto en lo religioso y lo secular, llevando a esto a lo que es la arquitectura, la escultura y pues obviamente la pintura barroca, a lo que era más que nada los servicios de la iglesia, lo que eran las monarquías que profesaban pues ese
dicha religión. ¿Por qué decimos esto? Porque creo que hasta la fecha de hoy se ha visto que, por ejemplo, los templos, como lo son la iglesia, las cúpulas, los templos, se deja resaltar mucho este tipo de arte debido a que es como muy extroverante. También por otro lado, en lo general, los artistas que estuvieron en este lapso de tiempo se centraban mucho en las formas como naturales, en los espacios, en los colores, en las luces, en cómo iba a haber un contraste con todo un poco, ¿no? Ya que su propósito pues obviamente era el producir una experiencia emocional y fuerte. Porque si tú ves, no sé, por ejemplo, estamos viendo aquí 3 imágenes donde dejan como mucho de qué hablar, porque, o sea, es muy brilloso todo, es muy extroverante. No, todo es muy hermoso. Entonces, eso era lo que ellos querían lograr en esta etapa. En uno de tantos objetivos eran pues sorprender al espectador, ¿no? Con todos los tipos de contraste que iban a lograr, tanto en arquitectura, tanto en lo que es la música, en la pintura, que a continuación vamos a ir viendo, ¿no? El novohispano tuvo, debido a que fue un movimiento que tuvo mucha influencia, tanto profunda y duradera, ya que el barroco intentó una síntesis de condiciones, o sea, quería hacer como experiencias opuestas, trataba de, todo lo que tú mirabas era como de halagarlo, ¿sabes? Toda la belleza que había tanto en esos templos, como era que se esmeraban en hacer las texturas, todo eso era lo que trataban de lograr. Eso era como tener una experiencia única al momento de admirar sus obras. También buscaban como el equilibrio basado en la atención, tanto más que nada que fuera como para toda la sociedad, o sea, que todos dijeran, ¿sabes qué? A mí a tantos años de edad me gusta cómo luce esto, o sea, que no solo fuera como por años, por así decirlo, por ejemplo, a nuestros abuelos, por así decirlo, voy a poner este ejemplo, las canciones de ahora no muy les gusta, pero si a alguien de nuestra edad ahorita le preguntamos, oye, ¿te gusta la música de antes? A muchos no les va a gustar, pero hay algunos que sí. Entonces lo que querían lograr es que no importara la edad, siempre tenía que haber como ese gusto por ese arte. Otra de las cosas donde se ve mucho este tipo de arte era en la arquitectura, debido a que pues era muy palpable, ¿no? Siempre el barroco novohispano ha dejado mucho de qué hablar, tanto con sus edificios, sus iglesias, sus monasterios, debido a que mezclaban un poco de gótico, renacentista, románico. Entonces lo que querían también lograr como euroamericana, por así decirlo. Entonces tenían de una u otra forma que simplificar, por así decirlo, su estilo europeo, gracias como por así decirlo a la manipulación del espacio y todos los aspectos que tendría la arquitectura barroca en Europa. Después de esto se llevó como un cambio a la novohispana, prestando como mayor atención a los diferentes tipos de modelos, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos que actualmente podemos tener del barroco novohispano puede ser como la Catedral de la Ciudad de México, que está como, es una iglesia grande, ¿no? Que se distingue tanto las proyecciones como el plano principal, que podría ser la fachada, o sea, es donde podemos ver este tipo de
como de detalle, tanto en sus pasillos, ¿cómo se llama? Perdón, como en los soportes de piedra que se les ponen como para decorar, por así decirlo. Entonces es como un ejemplo que podemos traer como a la actualidad para darnos como una idea. Después de esto, pues la pintura, ¿no? La pintura en Nueva España se inspiró mucho en diferentes pintores. Uno de ellos fue Francisco de Zurbarán y Peter Paul Rubens. También se dejó destacar mucho a Bartolomé Esteban Murillo, que fue uno de los grandes personajes que lograron influir en esa etapa, debido a que les gustaba pues jugar mucho con las composiciones, el color y el diseño, también como tener sus pinturas con elegancia y sensibilidad, más que nada para poder expresar los diferentes tipos de emociones y obviamente basándose como en lo religioso, ¿no? Porque en esa época todo lo religioso era como el boom, ¿saben? Era como lo popular, vimos como un poquito de la arquitectura, el arte de pues lo que era pintura, pero también está lo que era la música, ¿no? Pues la música siempre formó como parte de la Nueva España, que se vio semejante hasta desde el siglo XVII, debido a que era litúrgica. ¿A qué nos referimos a esto? Que pues eran como tipos de músicas que se llevaban mucho a cabo en ceremonias, o alguna como organización similar. Por ejemplo, un ejemplo que podemos dar sería como los coros, que hay muchos en la iglesia, a los que van a misa y todos esos pueden como darse cuenta que todavía tenemos como un poco de ese tipo de arte, que de hecho, hasta la actualidad, todos conocemos como los villancicos, que pues hasta la fecha se sigue usando en lo que es el mes de diciembre, por la Navidad, Año Nuevo. Entonces fue como un arte muy popular que se volvió muy tradicional actualmente. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Fueron algunos temas simplificados para que pudieran entender este apartado, y espero que les haya gustado mucho. Gracias.